El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca presenta Aprender en Casa, Saberes en Contexto para la Escuela y la Vida. Listo. Entonces vamos a arrancar. En en el nivel o en las preguntas de competencias ciudadanas, hay varios asuntos que se evalúan mm, en cuanto al conocimiento que ustedes puedan tener. Entre ellos está, por supuesto, el que tenga habilidades para poner en práctica sus conocimientos frente a la solución de un problema o al análisis. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con esta primera pregunta. Listo. Perfecto. Entonces, ahí tenemos el texto de las preguntas. Nos vamos a, siempre que tengan este tipo de actividad, es preciso que volvamos a la pregunta, ¿sí? Para ver exactamente qué es lo que, hacia dónde quieren que nosotros enfoquemos el análisis. Entonces, las divergencias de intereses entre científicos y activistas radican en qué. ¿Listo? ¿Qué es una divergencia, primero que todo? Entonces, ¿qué nos dice el texto? ¿Sí? Dice que hay unos activistas que defienden los derechos de los animales y entonces están siendo muy críticos, ¿sí? Y buscan evitar a través de distintas acciones que un centro de expertos continúe utilizando cerdos en sus investigaciones, ¿sí? Pues porque consideran que eso es maltrato. Pero los investigadores entonces dicen que el uso de estos animales es necesario porque es lo que se avance en el descubrimiento de medicinas para proteger la vida humana, ¿sí? Y además dicen que el laboratorio, todas las normas que existen en cuanto a investigación animal, ¿sí? Y que ellos están enfocados es en la protección de la diversidad. Entonces, mmm, si, si, si miramos estas dos posturas y la pregunta, centrémonos en la pregunta, las divergencias de intereses entre científicos y activistas radican en qué, ¿sí? Leamos a cada uno las distintas respuestas que hay. Listo. Una vez han leído las respuestas, ¿quién quiere abrir su micrófono, decir cuál considera que es la respuesta? Eh, ¿Alguien quiere, alguien desea abrir el micrófono y decir, o por lo, iniciamos con decir cuál considera que es la respuesta correcta? Simplemente eso. Yo considero que es la D, porque en el texto nos está diciendo que los científicos quieren priorizar la vida humana y ellos precisamente lo que hacen con los cerdos es poner vacunas, estar permitiendo pues todo el experimento, que más tarde pues va a servir para lo que es la salud. Y los activistas, por su parte, quieren proteger lo que sería la vida de los animales. Ok, listo. Mm, la compañera dice es la D. Listo. ¿Quién quiere abrir el micrófono y nos podría decir por qué no la C? Bueno, pues yo considero que la C no es porque los activistas solo quieren tienen como preferencia, o sea, primero que todo, que respeten su vida. O sea, no que se genere un cierto Perfecto. apego, que tenga como empatía y dar a respetar su derecho a la vida. Más no quiere que, o pues puede que sí, pero no es como su objetivo central. Perfecto. Listo. ¿Quién quiere abrir el micrófono y decirnos por qué no es la B? Digámoslo. Yo pienso que la B no es
porque en el texto, por ejemplo, en ninguna parte yo encuentro que los activistas estén cuestionando la efectividad de la ciencia, ¿no? Con lo que tiene que ver con lo que ellos quieren llegar, las vacunas, medicamentos u otros derivados. Entonces, en ninguna parte se menciona esa parte. Y con relación a la segunda parte, pues tampoco los científicos quieren evadir el control de su trabajo, porque el texto dice pues, que ellos están cumpliendo con las normas existentes sobre la investigación de animales, o sea que esos dos elementos dan pie para que descartar esta opción. Listo. Y entonces alguien que abra su micrófono y nos cuente opina frente a lo que expresa el punto A. Hola, por mi parte, también quería, ya que pues, los activistas buscan es oponerse al maltrato que se está viendo por las investigaciones de los científicos. Entonces, de tal manera que no afectaría el desarrollo económico. Y pues no tendría nada que ver con... Listo. No es un asunto centrado en la oposición al desarrollo con lo que plantea el texto, ¿verdad? Listo. Entonces, miren que efectivamente, como se ha mencionado, la respuesta es la D, ¿sí? Y aquí lo que evalúa este texto, ¿sí? Lo que evalúa ese texto, interpretación del mismo, es si la persona reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes, ¿sí? Entonces, eso es como lo que nos está pidiendo o lo que nos está evaluando esa forma de pregunta, ¿sí? Nosotros podamos mirar dos posturas y poder analizarlas y reconocer en cada una de ellas sus planteamientos. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Quién, por favor, nos colabora y la lee? Después de una fuerte temporada de lluvias, el gobierno nacional despliega ayudas para atender a la población afectada. No obstante, los daños materiales y afectación a la vida y a la salud de las personas son muy grandes. Se hace un llamado a la ciudadanía para que aporte el dinero y materiales y así poder brindar una mejor respuesta a la emergencia. Tras este llamado, la respuesta de la ciudadanía es casi nula. Teniendo en cuenta lo planteado en la Constitución Política Colombiana, esta respuesta de la ciudadanía refleja A. La incapacidad del gobierno nacional para atender la emergencia. B. La deficiencia en la infraestructura nacional para la prevención de desastres. C. La inobservación de la solidaridad por parte de los ciudadanos. D. La libertad de los ciudadanos para decidir el uso de sus recursos propios. Listo. Entonces, volvamos nuevamente a la pregunta, ¿sí? Teniendo en cuenta lo planteado en la Constitución Política Colombiana, esta respuesta de la ciudadanía, ahí nos están preguntando por la respuesta de la ciudadanía, refleja. Leamos nuevamente las opciones y quien quiera abre el micrófono y nos dice cuál considera que es la respuesta. Lo que es la primera, que constituye al gobierno nacional, y la segunda, que nos dice también sobre la infraestructura nacional, pues quedarían descartadas porque nos da respuesta a la ciudadanía, no al gobierno como tal. Y la D, pues, en la Constitución nos dice que todos los ciudadanos tenemos el derecho para decidir sobre nuestros propios recursos. Buenas tardes. Bueno, sí, cuéntanos. ¿Cuál es tu opinión? Yo me iría con la B también, porque ahí dice que tras este llamado la respuesta de la ciudadanía es casi nula. Y aquí dice que la deficiencia en la infraestructura nacional para la prevención de desastres, pues es obvio que el Estado no va a tener la capacidad de poder coger toda la población y poder ayudar. Entonces, pues, es más que todo de que ayuda a ciertas personas que en realidad lo necesiten. Frente a esta parte, pues, las dos primeras dicen la incapacidad del gobierno nacional para atender la emergencia,
hay que tener en cuenta que el texto dice que el gobierno se desplegó para atender la población afectada, sino que el problema fue que los daños materiales y la afectación de la salud de las personas es muy grande, o sea que el gobierno, el presupuesto del gobierno no alcanza para atender a todos los afectados, y entonces esta, por ejemplo, se descartaría desde mi punto de vista. Y también la segunda, porque como si se rebasa estas dos, rebasa, el gobierno no tiene la capacidad para atenderlo, entonces también, y lo que estaría entre estas dos, ¿no? ¿Cuál sería? Porque tiene que ver más que todo es con los ciudadanos, teniendo en cuenta los dos elementos que mencioné. Yo me iría por la C, en observancia de los principios de seguridad por parte de los ciudadanos, aunque la D también tiene elementos importantes que pueden dar respuesta, porque está el principio de libertad que está consagrado en la Constitución Política de Colombia de 1991, entonces... Listo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que también mirar qué es lo que como ciudadano es más correcto, es necesario y en este caso, por ejemplo, es urgente, ¿sí? Digamos, cuanto a la pregunta, si nos centramos en la pregunta, teniendo en cuenta lo planteado en la Constitución Política Colombiana, esta respuesta de la ciudadanía, ¿sí? O sea, ahí ya nos está centrando en la ciudadanía. Por lo tanto, los dos primeros puntos, ¿sí? La incapacidad del gobierno y la deficiencia de estructura nacional, son asuntos que tienen que ver con el orbe, digamos, desde una perspectiva de gobierno general que no involucra directamente a la ciudadanía, ¿sí? Entonces, ahora la duda, por lo tanto, esas dos primeras las puedo descartar rápidamente, pues porque no atienden necesariamente a una reflexión al actuar de la ciudadanía, ¿sí? Ahora, entre estas dos respuestas, la C y la D, pues digamos que las dos afirmaciones son, digamos, correctas, ¿sí? Lo que tenemos que mirar entonces es, siendo que correcto, ¿qué sería lo más pertinente? ¿Sí? ¿O qué es lo necesario? ¿Qué es que un país pueda tener un mejor desarrollo? ¿Sí? Entonces, si bien los ciudadanos tenemos la libertad en lo económico en el que nos encontramos, de manejar nuestros propios recursos, ¿sí? La Constitución establece el principio de solidaridad como un principio general de la organización del Estado, ¿sí? Entonces, el, digamos, lo que tenemos que mirar en el asunto, así como es que esto nos está sucediendo actualmente. Miren que el Estado está movilizándose para que podamos atender el tema de la pandemia, pero también lo están haciendo las juntas de acción comunal, los vecinos, los estudiantes universitarios, los líderes, desde muchos sectores, mucha gente se ha movilizado, por ejemplo, para recoger mercados, para compartirlos con las personas que puedan tener mayores dificultades económicas, ¿sí? Entonces, ante ciertas situaciones, el Estado no puede, o sea, no alcanza a ver, como alguno de ustedes lo mencionó, la problemática en su totalidad, y entonces es un deber ciudadano la solidaridad. No es solo pensar que el Estado resuelva o el Estado proporcione, sino también cómo los ciudadanos en determinado momento de emergencia podemos ser solidarios y contribuir para que esa situación pueda ser superada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la libertad de decidir qué hago con mis recursos, ¿sí? Pero es un deber ciudadano el ser solidario, ¿sí? O sea, yo puedo irme el día sin IVA a comprarme televisores porque me dejé creer el cuento de que iban a ser más económicos, para poner un televisor en cada cuarto,
O puedo pensar que eso no es prioritario en este momento, que hay gente que está necesitando de mi solidaridad, que hay gente en mi familia, en mi cuadra, que se quedó sin trabajo, que aproximadamente 4 millones de empleos en Colombia se han perdido durante los últimos 4 meses y que por lo tanto no es, digamos, no contribuye a solucionar esta problemática el hecho de que yo vaya y los pocos que tengo de ahorros los invierta en 3 televisores, ¿sí? Soy libre para hacerlo, es cierto, pero desde el punto de vista del ciudadano que contribuye al desarrollo de su sociedad, pues seguramente es mejor que pensemos cómo utilizamos esos recursos de mejor manera, especialmente ayudando, contribuyendo con aquellas personas que estén en este momento pasando mayores dificultades, ¿sí? Entonces, por eso, aunque las dos puedan ser, digamos, correctas acciones, ¿sí? La que se acerca a lo que en la práctica de la consolidación de un Estado es necesario, sería la C, ¿sí? Porque entonces eh, refleja que conocemos los derechos y los deberes, ¿sí? Porque miren que aquí estamos hablando de en la C prácticamente de un deber, es el deber de la sociedad, y en la D de un derecho, ¿sí? Entonces esa balanza es compleja, no muchas veces fácil de, de identificar cuál es la acción más correcta, pero siempre debemos pensar como desde esa perspectiva, no solamente de aquello que implica un derecho, sino también de cómo el cumplimiento de los deberes ciudadanos contribuye a un bienestar. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con la tercera pregunta. ¿Quién quiere abrir el micrófono y ayudarnos a leerla? Durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los cambios para llegar a estos. ¿Cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? A. Organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en las escuelas no afectadas por las inundaciones. B. Ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar, que no haya clases en las épocas de inundación. C. Dar una parte de las clases a través de tutores a domicilio para reducir los días en los que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio. D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clases. Muchas gracias. Entonces volvemos, como lo hemos venido practicando, a la pregunta, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? ¿Sí? Entonces, solo en el planteamiento de la pregunta, ya nosotros estamos identificando que una de ellas vulnera el derecho a la educación, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente a leer las respuestas y vamos a tratar de identificar en esas acciones cuál de ellas estaría vulnerando el derecho a la educación. Esta es una pregunta que refleja prácticamente una situación que también estamos viviendo, ¿sí? Por el COVID no podemos ir a clase en los salones, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién quiere abrir el micrófono y decirnos cuál considera que es la respuesta correcta? Yo diría que la D, porque pues nos dice que reducen el número de horas escolares y generalmente nosotros no obtenemos todas las horas que deberían de ser para un aprendizaje mayor. O sea, generalmente los colegios, o por lo menos mi colegio, es de los que pierde mucho clases y no estamos teniendo tanto el aprendizaje que deberíamos tener para la universidad o un sistema superior. Ok. ¿Quién más quiere hacer otro comentario? Frente yo también me voy por la D, porque debemos tener en cuenta que
por día, teniendo en cuenta el grado escolar en que encuentre el niño, el niña, adolescente, hay un número determinado. Entonces, por ejemplo, para bachillerato, donde estamos la mayoría, son 30 horas. Si se reducen estas horas, se está afectando nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto pienso que se estaría vulnerando el derecho a la educación. Profe, pues yo opino que es la A, pero porque supongamos que sean 3 meses de inundación, ¿no? Y ahí dice que para que no vayan a clase en época de inundación, entonces serían algo así como lo que está pasando ahorita, que es harto tiempo en clase y pues si uno no estudia, pues eso es como vulnerar el derecho a la educación, que no vayan a estudiar. Ok, ¿alguien tiene otra opinión? Profe, mire, yo opino que, por ejemplo, la C tiene un punto de vista porque, digamos lo que está pasando ahorita, nos están mandando material de apoyo y trabajos así por vía virtual. Y pues personalmente que nos manden trabajos y cosas así, no es lo mismo que uno tenga una educación presencial, que uno pueda pedir el apoyo al profesor para que le explique bien a uno. Entonces yo diría que es casi lo mismo, como decir, nos está quitando el derecho a tener una pregunta para poder preguntarle al docente o a alguien que sepa lo que nosotros necesitamos saber. Que ya hay una postura de alguien que dice que es la C y hay alguien que dice que es la D, ¿sí? Y hay alguien que dice que es la A. Si volvemos a la pregunta, sí, la pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Vulnera, ¿sí? ¿Qué es vulnerar? Si tratamos de esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones, ¿estamos vulnerando el derecho a la educación? No. Si ajustamos el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundación, ¿estamos vulnerando el derecho a la educación? Si damos una parte de las clases a través de tutores a domicilio para reducir los días en que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio, ¿estamos vulnerando el derecho a la educación? ¿Sí? Si trasladamos a los niños a las escuelas no inundadas 2 por semana y reducimos el número de horas de clase, ¿estamos vulnerando el derecho a la educación? ¿Sí? Digamos que aquí podríamos pensar que en la C y en la D, como han comentado sus compañeros, tal vez haya una vulneración del derecho a la educación, porque en la D, ¿sí? Se plantea el reducir el número de horas de clase, ya, pero en la D se plantea el reducir unas horas de clase, pero en la C también hay un asunto complejo que dice dar una parte de las clases a través de tutores a domicilio para reducir los días en que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que mirar allí es cuál de las dos estaría vulnerando el derecho a la educación. Como, digamos, cuál sería realmente una vulneración a ese derecho. Y entonces, la respuesta, ¿sí? Nos habla aquí de la D, ¿ya? Entonces, ¿por qué la D y por qué no de pronto la C? ¿Sí? Porque si bien digamos, lo indicado sería que todos pudiéramos ir a la escuela y recibir las clases, pues si hay una situación como esa, de una inundación muy compleja, y si los chicos no pueden ir, pues entonces si hay la forma de enviar a los tutores, pues se envía al tutor, ¿sí? Pero hay un asunto en encuesta D que, como lo mencionó su compañera, es sustancial, y es que cuando habla de reducir el número de horas de clase.
¿sí? Arriba el C habla de reducir los días en que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio. O sea, no van a ir presencialmente al colegio, van a ser menos días, pero esos días que no van al colegio van a tener tutores a domicilio, ¿sí? Mientras que la D dice que se va a trasladar a las escuelas no inundadas y se va a reducir el número de horas de clase. Pero no hay una solución frente a ese número de horas de clase que los chicos pierden, ¿sí? Entonces, miremos que es importante que nosotros tratemos en este tipo de preguntas y en este tipo de situaciones de tratar de evidenciar o tratar de evaluar cuál aspecto resulta ser, en este caso, una real vulneración del derecho. Porque en la respuesta C, como les dije, pues los chicos no van a estar presencialmente en el colegio, pero van a tener quien los dé clase en casa, ¿sí? Mientras que en la D, es, lo problemático es que se reduce el número de horas de clase y no hay solución y por lo tanto hay una vulneración al derecho. ¿Listo? Hola, hola. Una pregunta más, por favor. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. Listo, no sé si puedes colocarle otra vez en la pregunta. Muy bien, yo quiero pues indicar algo muy importante en esta pregunta. Precisamente en la respuesta número B dice que pues se ajusta, ¿no?, al calendario para que los chicos puedan tener clases el día sábado. Pero igual dice que no haya clases en las épocas de inundación. En esa parte es allí donde la educación, más que la de. No sé si la puedes analizar un poco más. Ya, listo. Pero es que mira que, digamos, ante distintas situaciones, lo que hay que buscar es la solución que le podemos dar a la problemática para no vulnerar el derecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice, cuál es esta? O, por ejemplo, en la Mojana Sucreña, que es una región del país que se inunda muchísimo. Pues entonces, si se da de lunes a sábado, digamos, durante 6 meses, ¿sí? El día, más o menos un mes entre 4 y 5 sábados. Digamos que tenga 4. 4 por 6, 24. Son 24 días en que se adicionarían al calendario. Entonces, adicionando los sábados, ¿sí? Básicamente, ese gobierno local puede contar casi con un mes para que los niños no vayan a la escuela porque es la temporada en la que han estado inundados o inundan los caminos pero los niños no están dejando de recibir las clases, ¿sí? Entonces, se hace un cambio de calendario, continúen con el mismo número de días, mismo número de horas de clase, solo que ya no de lunes a viernes, sino incluyendo el sábado y pudiendo liberar esa temporada de inundación para que no haya para que los niños no tengan que ir a la escuela, ¿sí? Entonces, por eso, de pronto, la opción B no vulnera el derecho a la educación porque lo que hace es que si, el tiempo que ellos recibir clases durante la temporada de lluvias, lo van a reponer los días sábados, ¿sí? Listo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién, por favor, quiere abrir el micrófono y leerla? Algunas personas critican a los policías de tránsito y los culpan de grandes congestiones de vehículos en las ciudades, porque observan que cuando hay una gran congestión es frecuente que haya un policía guiando el tránsito. ¿Cuál de los siguientes es un argumento válido para contradecir la postura expuesta? A. Los policías no deben ser cuestionados ya que representan una institución que está hecha para ayudar. B. El hecho de que los policías estén donde hay grandes congestiones de vehículos no quiere decir que ellos sean quienes lo originan. C. Los policías hacen adecuadamente su labor
pero no son suficientes para evitar todas las congestiones de vehículos que se representan. D. El hecho de que haya grandes congestiones vehiculares no significa que los policías no estén capacitados adecuadamente. Listo. Vamos entonces nuevamente a centrarnos en la pregunta, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes es un argumento válido para contradecir la postura expuesta? ¿Sí? Entonces, la gente dice que que los policías de tránsito son, digamos, no cumplen su labor o son culpables de las congestiones que se dan en las ciudades, ¿sí? Y dicen que siempre, ¿y por qué? Porque siempre que hay, resulta que en ese espacio hay un policía guiando el tránsito, ¿sí? Entonces la gente alguien puede tener ese planteo, ¿sí? Siempre que un policía de tránsito está en un lugar guiando el tránsito, genera congestión. Alguien puede decir eso, ¿sí? Entonces, ahora sí, leamos las respuestas y quien quiera abre el micrófono y nos cuenta cuál considera que es la respuesta. Yo pienso que es la B, porque en el enunciado expresa lo contrario que dicen las personas, frente a que cuando hay una gran congestión, pues debe ser un policía que está guiando. Dice el hecho de que los policías estén donde hay grandes congestiones de vehículos, no quiere decir que ellos sean quienes los originan, porque los policías regularmente cuando ellos actúan en estas situaciones es para descongestionar las vías. Entonces pienso que es la B. Ok. Yo ¿Alguien también, tiene alguna otra opinión? yo también pienso que es la B porque generalmente los policías de tránsito están en la hora pico, que es donde la gente sale de trabajar y realmente lo que hacen es tratar de descongestionar. Entonces, digamos que la pregunta nos está solicitando un argumento válido, ¿sí? Entonces, precisamente aquí se trata de tratar de identificar cuál de esas expresiones se convierte en un argumento como tal, ¿sí? Eh, y por supuesto, pues que tenga un validez, ¿sí? Los policías no deben ser cuestionados ya que representan una institución que está hecha para ayudar. Bueno, ese no es un argumento válido, ¿sí? Ya que toda institución, todo funcionario debe ser cuestionado, ¿sí? Entonces, y además no, digamos, no hay coherencia entre lo que esto expresa y la postura de las personas. C, los policías hacen inadecuadamente su labor, pero no son suficientes para evitar todas las congestiones de vehículos que se presentan, ¿sí? Esa afirmación como tal, pudiéramos decir que es una afirmación eh, verdadera, ¿sí? Pero no se convierte precisamente en el argumento para contradecir la postura que tiene la gente, ¿sí? O sea, es una expresión, pero tal vez no el argumento que pueda ser contundente. El hecho de que haya grandes congestiones vehiculares no significa que los policías no estén capacitados adecuadamente. Digamos que de hecho esa última frase es una frase que no tiene mucha coherencia, ¿sí? No está bien construida. Entonces, como ustedes lo han mencionado, ¿sí? La respuesta es la B y allí lo que se hace es que se trata de evaluar digamos, el hecho de que ustedes tengan la capacidad de analizar la pertinencia y solidez de unos enunciados o discursos. Listo, quinta pregunta. ¿Quién abre el micrófono y la lee? Yo, un gobierno ofreció reducir impuestos a las empresas privadas que generen nuevos empleos. El gerente de una reconocida empresa que anualmente paga importantes sumas de dinero en impuestos dijo, abro comillas, para acogerse al beneficio, mi empresa puede abrir 100 nuevas plazas para operarios,
siempre y cuando quienes se postulen hayan nacido en municipios de tierra fría, porque los habitantes de tierra caliente no trabajan igual. Estoy seguro de que la junta directiva de la empresa estará de acuerdo conmigo, cierro comillas. ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia de lo dicho por el gerente? A. Los miembros de la junta directiva de la empresa respaldarían el pronunciamiento porque implica seleccionar a los mejores trabajadores. B. Los empresarios del país respaldarían el pronunciamiento porque significaría un aumento de empleo en los municipios de tierra fría. Representantes del gobierno se opondrían a la pretensión de la empresa de aprovechar la política para reducir sus impuestos. Representantes de los trabajadores se opondrían porque se basa en un prejuicio personal en contra de los empleados de tierra caliente. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Cuál de los siguientes es una consecuencia de lo dicho por el gerente? ¿Sí? Entonces el gerente dice que va a abrir o a contratar 100 nuevos operarios, pero que él pone la condición de que sean de tierra fría porque los de tierra caliente no trabajan de la misma manera. Entonces, que, digamos, puede ser una consecuencia de eso que le está diciendo. ¿Cuál consideran ustedes que puede ser la Profe, consecuencia de un pronunciamiento como este? pues yo considero que es la D, porque más allá de todo sería un tipo de discriminación hacia los empleados. Pues yo pienso que es la D, porque él básicamente se está dejando llevar, es como por una intuición, ¿no? Porque pues él dice, hay una parte en la que dice que cree, o sea, que está seguro que la junta directiva, pero pues en realidad se está guiando es por una intuición y en sí es como una clase de, como sí, como lo dijo la compañera, como discriminación hacia los empleados de tierra caliente, porque pues todos pueden tener las mismas capacidades de trabajo y de salir adelante. ¿Alguien tiene opinión distinta o algo para agregar? Efectivamente, como sus compañeras lo han expresado, si buscamos una consecuencia de lo que esta persona está diciendo, en el argumento de esta persona lo que hay una expresión, digamos, una expresión negativa o de discriminación frente a un grupo de personas, ¿sí? Entonces, en este tipo de preguntas, siempre lo que se trata de evaluar es qué tanto conocimiento tengo de las acciones que pueden ser discriminativas hacia un grupo social, ¿sí? Entonces, digamos que pudiera ser, aunque seguramente no es así, que las situaciones A, B o C se llegaran a presentar, aunque en cada una de ellas hay argumentos pensar que no, ¿sí? Pero lo más complejo de ese pronunciamiento de ese gerente es que, como ustedes lo han dicho, hay una discriminación hacia las personas de tierra caliente. En ese sentido, lo más importante es poder identificar cuál de esas opciones está hablando de ese prejuicio y cómo reaccionaría la gente frente a esa prejuiciosa que es gerente de una empresa. ¿Listo? Entonces, como ustedes lo han expresado, la respuesta correcta es la D. Y nuevamente, lo que se intenta con este tipo de preguntas es mirar su capacidad para analizar y evaluar la pertenencia y solidez de enunciados o discursos, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar siempre en distintas pruebas, en las pruebas de noveno, de 11, en distintos textos, e incluso cuando ustedes terminen y presenten la prueba Saber Pro, también van a encontrar un cierto número de preguntas relacionadas con competencias ciudadanas
que lo que tratan es de evaluar qué tan crítico puedo ser frente a un enunciado o un discurso, ¿sí? ¿Cómo están mis principios ciudadanos para ponerlos en práctica frente a los discursos de otros? Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién nos puede ayudar a leer la sexta pregunta? Un estudio reveló que el Hola. 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable, porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Según la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia que a. Se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio. B. Se entienda la necesidad de contar con estrategias efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres. C. Se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. Y D. Se minimice la responsabilidad de los victimarios en los casos de violencia contra las mujeres. Listo. ¿Quién quiere abrir su micrófono? Ya que hemos leído las posibles respuestas y nos dice cuál considera que es la respuesta correcta. Yo considero que es la D, porque él al decir que cuál es pues la justificación, nos está diciendo es que si lo hizo por tal o por tal otra cosa, o sea que agrava más por unas consecuencias que por otras. Entonces considero que es la D. Listo. ¿Alguien más quiere abrir su micrófono? ¿Quiere contarnos? Bueno, en Facebook, Maurice dice, digo que la D, ¿sí? Ya que el funcionario estaría dándole menos castigo, por decir así, a los agresores, al querer justificar los hechos. ¿Listo? Recordemos que la pregunta nos está haciendo referencias al funcionario, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de lo que él dijo? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que él dijo? ¿Sí? Que el estudio no era confiable, que no consideraba los distintos contextos de esas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una posible consecuencia de eso que él dice? Profesora, pues yo pienso que la A, pues porque ahí dice que se va a hacer el estudio y pues dice que no, entonces es la A desde mi punto de vista porque se estaba como cuestionando la actividad de los investigadores para hacer el estudio. Listo. Hay que tener, mira, punto y es que el funcionario del gobierno no está diciendo, por ejemplo, que los no son competentes o, ¿sí? Simplemente está diciendo que no considera los contextos, ¿sí? Entonces allí, aunque pudiera ser, como tú lo expresas, que alguien diga, pues cuestione la idoneidad de esos investigadores. Ahora, el asunto es, de todo lo expresado allí, ¿qué pudiera ser, cuál pudiera ser la consecuencia más coherente con de ese funcionario, pero a la vez la consecuencia más, como más contundente, ¿sí? Estamos hablando de una sociedad, de su estructuración, de su desarrollo. ¿M? Entonces miremos, ¿sí? Que efectivamente la respuesta vuelve a ser la D, ¿sí? Y esa respuesta D tiene que ver precisamente con que miremos de cada uno de los aspectos que están aquí, ¿m? ¿Cuál resulta más
relevante tanto de manera positiva como de manera negativa para una sociedad, ¿sí? O sea, un funcionario del gobierno que diga que la agresión contra la mujer hay que analizarla en el contexto y tener en cuenta la justificación de los hechos, pues, digamos, está faltando y vulnerando los derechos de las mujeres y además está justificando la violencia, ¿sí? Lo cual es injustificable eh, en cualquier escenario. Entonces, lo complejo de eso, lo complejo de tener un funcionario que tenga una postura de esas, es que, pues, habría un vocero del gobierno diciendo que no, que el agresor, pues, en ciertos casos tiene la razón. Por lo tanto, los agresores, digamos que se estaría minimizando esa responsabilidad porque se le estaría dando algún tipo de justificación a esa violencia física en contra de la mujer, ¿sí? Entonces, eso, si bien algunas de las afirmaciones que están en los otros enunciados o no son o no responden a la pregunta o no tienen una coherencia entre lo que afirma el funcionario y lo que y la consecuencia que se está buscando, pues resulta que lo complejo para una sociedad, por supuesto, será que la violencia, y en este caso la violencia física contra un grupo de personas, tenga algún tipo de justificación o se trate de mm, tener alguna consideración contextual frente al cómo se dieron esas circunstancias, ¿sí? Entonces, el- esa respuesta de es la que se convierte en el elemento más complejo en una sociedad que trata de proteger los derechos de las mujeres y que tiene un funcionario con una postura como esa. Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cierre de grandes sectores residenciales que agrupen barrios de la ciudad para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o personas autorizadas de estos. A la hora de evaluar la propuesta, ¿qué intereses podrían entrar en conflicto? A. Los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio y los de los residentes de los barrios cerrados quienes tendrían que soportar controles de seguridad diaria. B. Los de los residentes que buscan su seguridad y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores cerrados. C. Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local que debe encargarse del bienestar de la comunidad. D. Los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados y los de la policía encargada de la seguridad de la ciudad. Yo diría que la A porque ahí pues está diciendo que las empresas de seguridad pues sí, obvio, van a buscar un más beneficio para ellos, buscan más seguridad, o sea, más trabajo, y pues si al haber más empresas, pues obviamente va a tener un conflicto ahí, entonces pues por ese caso escogería yo la. ¿Listo? ¿Quién más? Yo pienso que es la B, porque ahí entra en conflicto lo que tiene que ver con los residentes, pues ellos buscan la seguridad, y los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados, porque lo que dice el texto es que el alcalde va a autorizar el cierre de algunos sectores residenciales, y pues al encerrarlos, pues obviamente le restringe el movimiento a los demás ciudadanos que no viven en estos barrios residenciales. Listo, entonces dice, ¿qué intereses podrían entrar en conflicto? ¿Sí? Si nosotros miramos la respuesta, entonces la respuesta dice aquí que es la B,
Y lo que se intenta con este tipo de preguntas es evaluar si ustedes analizan las diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan diferentes partes, ¿sí? Entonces, miremos estas respuestas. Si nosotros vamos a mirar qué intereses entrarían en conflicto, miremos si los intereses de empresas de seguridad privada entrarían en conflicto con los de las personas que viven allí, ¿sí? Si bien hay, como lo expresaba su compañero, es posible que a las personas no les guste tener que estar sometido a esos controles de seguridad, pues finalmente esas personas de pronto sacrifican eso por su seguridad, ¿sí? Entonces de pronto no habría mucho conflicto porque es como que sacrifico un poco y la incomodidad que me genera el someterme a estos controles, tengo el beneficio de la seguridad, ¿sí? En cuanto a la C, los de los residentes buscan su beneficio y los intereses del gobierno local que debe encargarse del bienestar de la comunidad, pues no, creo que efectivamente no es porque no son posturas o intereses que entran en conflicto, sino que efectivamente estarían como de la mano, ¿sí? Quienes viven allí podrían buscar ese beneficio muy específico y el gobierno cree que esa es la forma de hacerlo, ¿sí? Y los de las empresas de seguridad privada y los de la policía encargada de la seguridad, pues porque finalmente la policía si tiene más gente que le ayude a cuidar un sector, pues no entra en conflicto sus intereses, sino que lo siente como una, ¿sí? Por eso entonces, si nosotros miramos los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos, entonces tenemos el derecho también a la libre circulación, al acceso a los espacios públicos, a espacios para, no solo para transitar, sino también para recrearse. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esos derechos que tenemos los ciudadanos, efectivamente, entonces habría quienes buscan una seguridad, ¿sí? Y creen que lo mejor es cerrar su sector, pero resulta que eso se entra en conflicto con quienes también tenemos el derecho de gozar de los espacios públicos, ¿sí? Y el espacio público, lo público significa precisamente que no puede tener ni un cerramiento, ni un, digamos, control específico por determinado sector. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Y como podemos ver, bueno, ya llevamos 1 hora y cuarto. Como podemos ver, pues estamos cada vez teniendo unas mejores habilidades para interpretar un texto, para solucionar una situación a partir de una información o a partir de un conocimiento teórico que nosotros tenemos. Y este es el tipo de preguntas que ustedes van a encontrar en los distintos exámenes que tengan en distintos escenarios relacionados con competencias ciudadanas. Entonces, vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da la vida de encontrarnos eventualmente para que no solo abordemos la temática de lectura, de comprensión lectora, sino que también llevemos esa comprensión a otras áreas, específicamente áreas como las competencias ciudadanas, en donde se pone a prueba efectivamente no solo la capacidad de comprender o de inferir o la capacidad de plantear
una postura crítica frente a un texto, sino también los conocimientos que nosotros tengamos de distintos aspectos que hacen parte de nuestra formación ciudadana. ¿Listo? Muchas gracias por vincularse a la clase del día de hoy. Bueno, una feliz tarde para ustedes.